La existencia de las fases morales implica que el desarrollo moral posee un componente estructural básico, al tiempo que el desarrollo moral están implicados motivos e influencias mediados básicamente por modificaciones en los patrones del pensamiento. Lawrence Kohlberg. Es famosa la definición de Freud de los niños como pervertidos polimorfos. La idea que subyace a ese concepto es la de que la perversidad puede adoptar muchas formas. Todos los psicólogos de tendencia evolutiva se enfrentan a la tarea amedrentadora, aunque fascinante, de explicar cómo los recién nacidos irracionales, ilógicos y egocéntricos se transforman en adultos funcionales, racionales y lógicos. ¿Cómo es posible que los niños de 8 años puedan comprender cosas que no entienden los de 6? ¿Cómo aprenden los niños a adaptarse al mundo que les rodea? Posiblemente el psicólogo evolutivo más famoso y de mayor influencia fue el biólogo suizo de habla francesa, Jean Piaget, que desarrolló una teoría del desarrollo cognitivo en 4 fases o etapas que todavía se discuten, debaten y se critica al día de hoy. Hoy en Crónica Lunares hablaremos de estas fases cognitivas, siendo final de mes, casi 30 de marzo del año del Señor 2022. Les doy la bienvenida, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros y pues vamos a escuchar nuestro intro. Esto, como les digo, es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El concepto central se refiere a cómo los niños aprenden a adaptarse a su mundo. La teoría persigue la explicación del crecimiento a través de la adaptación y el ajuste y está sustentada en una serie de elementos clave. El primero se denomina esquemas, considerando que un esquema describe las acciones mentales y físicas implicadas en el conocimiento y la comprensión del mundo. Los esquemas son categorías de conocimiento que nos ayudan a interpretar o comprender el mundo. Un esquema incluye una categoría de conocimiento y el proceso necesario para obtener dicho conocimiento, ¿no? La información que se adquiere con las distintas experiencias se utiliza para modificar, complementar o cambiar los esquemas existentes previamente. Por ejemplo, un niño puede poseer un esquema respecto a un animal de compañía, tal como un perro pequeñito. Si la única experiencia del niño solo ha tenido lugar con perros grandes, puede creer que todos los perros son grandes, activos y posiblemente agresivos, ¿no? Supongamos ahora que el niño se encuentra con un perrito muy pequeño. Entonces, incorpora esa información nueva y modifica el esquema preexistente para incluir en el mismo el nuevo conocimiento. El segundo elemento clave es el denominado acomodación, referido a cómo el individuo cambia o se adaptará para afrontar las nuevas ideas en su entorno social y físico. El tercer elemento clave es la asimilación, en el sentido en el que el individuo aborda su entorno en términos de sus propios esquemas cognitivos, es decir, maneja la información nueva, en este caso, en función de la información que ya posee. El individuo asimila lo antiguo con lo nuevo. Estos 3 elementos iniciales llevan al cuarto elemento clave, el equilibrio. A medida que el niño progresa
a través de las etapas de desarrollo cognitivo, es importante que mantenga el equilibrio entre la aplicación del conocimiento previo, que es la asimilación, y la modificación del comportamiento en función de su conocimiento nuevo, que es la acomodación. Este proceso, denominado de equilibrado, explica la manera con la que el niño puede pasar de una etapa de pensamiento a la siguiente. El niño está motivado para utilizar sus conocimientos y habilidades nuevos con objeto de evitar un estado desagradable del equilibrio. Resuelve sus problemas a través de este cambio. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa, siendo 30 de marzo del año del Señor 2022, para mandarles un abrazo muy fuerte, para recordarles a ustedes también que se pueden poner en contacto con nosotros en las diferentes plataformas que pues son de redes sociales, como Instagram, como Facebook, como YouTube. Y pues nos pueden descargar en todas las plataformas como Crónica Lunares Dizun. Del mismo modo, pueden mandarnos algún mensajito en cronicalunares.sun@hotmail.com y se pueden poner en contacto con nosotros también en Twitter. Tenemos un canal en Twitter que se llama así, cronicalunares.sun. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con estas 4 etapas. Vamos y regresamos. La primera etapa es la etapa sensitivo-motora. Esta etapa va desde el nacimiento hasta aproximadamente los primeros 2 años. Es la etapa de la inteligencia en la acción. El lactante adquiere muchos conocimientos dando patadas, tirando y pellizcando los objetos o moviéndolos en su entorno. El hito clave es el concepto de la permanencia del objeto, que significa que el niño es consciente de la existencia de los objetos incluso cuando no los tiene a la vista. La segunda etapa se llama etapa preoperativa. Esta etapa transcurre entre los primeros 2 años y aproximadamente los primeros 7 años. Y durante la misma se produce el desarrollo del lenguaje y de los juegos. Las cosas son todavía parcialmente mágicas y la realidad no es tan firme. El razonamiento durante esta etapa está dominado por la percepción y el niño se da cuenta de que las cosas no siempre son lo que parecen. A lo largo de esta etapa, el niño presta atención solo a parte de una situación dada. Esta situación se denomina centrado, que da lugar a errores que se han observado en los estudios de la conservación. El concepto de conservación se refiere al conocimiento de que ciertas características de un objeto siguen siendo las mismas a pesar de los diferentes cambios que se realicen en ese objeto. En un experimento famoso, Jean Piaget dio a un niño 2 vasos del mismo tamaño y forma que contenían la misma cantidad de agua. Cuando el niño estuvo seguro de que ambos vasos tenían la misma cantidad de agua, todo el agua de uno de ellos se vertió en un vaso que era más alto y más fino que los otros 2 anteriores. Los niños en etapa preoperativa señalaron que había más líquido en el vaso más alto, porque es más alto, o bien que había más líquido en el vaso original, porque es más ancho, ¿no? A pesar de que era evidente que todos los vasos contenían la misma cantidad de agua. El niño que permanece en esta etapa solamente se centra en una dimensión, la altura o la anchura. Los niños que atraviesan la etapa preoperativa carecen de lo que denominamos reversibilidad, es decir, la capacidad de revertir o deshacer mentalmente alguna operación que ya habíamos efectuado antes. Aparte de apoyarse con firmeza en su percepción, el niño en la etapa preoperativa también muestra egocentrismo y asume que su forma de razonar sobre todas las cosas es la única que existe. En la etapa
En la tercera etapa se le llama así la etapa de las operaciones concretas. En esta etapa transcurre entre aproximadamente los 7 y los 11 años. Durante la misma, el razonamiento de los niños se hace mucho más dependiente de su percepción y puede llevar a cabo algunas operaciones de tipo lógico o matemático. Estas operaciones consisten en las acciones indicadas por los símbolos más habituales, como lo es el signo de suma, resta, división, multiplicación, mayor que, menor que y el signo igual. Una operación del tipo mayor que se debe considerar junto con la operación contraria, es decir, con la operación menor que. El niño no comprende el significado de A es mayor que B, a menos que se dé cuenta de que en esta fase significa lo mismo que B es menor que A. No obstante, en esta fase de razonamiento del niño, se dirige hacia situaciones concretas. La capacidad del niño de eludir las limitaciones de la realidad inmediata y alcanzar el reino de las ideas abstractas solamente se consigue en la cuarta etapa. En la cuarta etapa, llamada etapa de operaciones formales, los niños de 11 o 12 años, inician su última etapa de desarrollo. En esta misma, desarrollan la capacidad para razonar en términos de los estados posibles, más que únicamente en los reales del mundo. En otras palabras, los niños que atraviesan esta etapa de las operaciones formales pueden manipular las ideas en mucho mayor medida de lo que lo pueden hacer los niños que permanecen en la etapa de las operaciones concretas. En esta cuarta etapa de operaciones formales, el razonamiento del niño siempre es más abstracto y se fundamenta en los principios de la lógica formal. Puede generar hipótesis múltiples y proposiciones abstractas y también puede incluso abordar la lógica de proposiciones a través de expresiones como sí y sí entonces. Por supuesto, la teoría de Piaget ha recibido numerosas críticas, pero también ha ejercido una gran influencia debido a que implica que el niño puede aprender en las diversas etapas de su desarrollo, ya que está preparado para que suceda eso, ¿no? También indica cómo se debe enseñar al niño, especialmente a través del proceso de un autodescubrimiento activo mediante el uso de juguetes y la realización de actividades. Esta teoría también explícita lo que se debe enseñar a un niño. El conocimiento no implica realmente la elaboración de una copia de la realidad, sino más bien de una reacción y una transformación de la propia realidad. Jean Piaget. Dicho esto en 1971. Casi todas las teorías fundamentadas en la existencia de etapas, tanto de etapas cognitivo-mentales como de etapas de adaptación a las pérdidas, se fundamentan en dos suposiciones básicas. La primera es la de que las etapas tienen un carácter discreto más que continuo. Las etapas implican la idea de que son muy diferentes unas de las otras y de que lo que podemos pensar, hacer o creer en una de ellas es muy distinto de lo que conseguiremos en la etapa siguiente. En términos evolutivos, eso quiere decir que las habilidades y las capacidades cognitivas que caracterizan a una etapa son completamente inexistentes en las etapas previas. La segunda suposición es la de la secuencia estricta, lo que quiere decir que el niño tiene que atravesar las fases o etapas en un orden prescrito estrictamente, sin saltarse ninguna y tampoco sin regresar a un periodo más temprano. Algunos defensores de las etapas psicológicas reactivas han señalado que, además de avanzar hacia adelante, también es posible retroceder. Sin embargo, esto no es lo que se deduce de la biología relativa al desarrollo cognitivo. Ciertamente, la evidencia
indica que los hitos y etapas del desarrollo cognitivo no son tan patentes y